Bienvenidos a las 8:45. Estamos listos para conversar ya con nuestros invitados en torno a un tema que es fundamental para el país. Esos programas del Ministerio de Educación, esos programas que buscan acercar a los alumnos a las escuelas, que además buscan ayudarles a financiar sus estudios y que sin embargo son incumplidos desde el Estado. Bienvenido a Pablo Hurtado. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido también al exministro de Educación. Bienvenido Argueta, gracias por estar con nosotros. Bienvenido igualmente a Walter Menchú, él es investigador asociado del Centro de Estudios Investigaciones Económicas Nacionales. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, y arrancamos ya con esta conversación. Arranquemos con una explicación que le podríamos dar a la audiencia sobre cuál es la opinión de ustedes de por qué programas como el de la refacción escolar o el de las becas escolares han disminuido su cobertura, se pagan con atraso y en el caso de las becas se ha eliminado por completo este año. ¿Qué es lo que falla, señor Menchú? ¿Es la burocracia o considera usted que hay una decisión detrás de esto de suspender los beneficios? Son los sistemas administrativos del Estado. Hay muchas cosas ahí adentro que son procesos que se deben seguir y siempre como empleado público, alguien que está ahí adentro tiene miedo de romper la regla, ¿verdad? Porque luego viene la Contraloría y uno revisa los informes de Contraloría del 2011 y ve que en el Ministerio de Educación el 90% de todos los hallazgos van directamente a este tipo de servicios, son las becas, los servicios de apoyo. Entonces, son varios procesos que se deben de seguir y ha habido en los últimos años algún desorden administrativo ahí adentro que no ha permitido que estos recursos lleguen directamente hasta los niños. Bienvenido. ¿Por qué razón ocurre que aunque el Estado se compromete con esas becas, por ejemplo, para financiar parte de los estudios o con la alimentación escolar, luego no se entregan de manera apropiada, no se entregan a todas las escuelas y no se entrega con la regularidad indispensable? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos son, yo diría, tres cosas. En primer lugar, el problema presupuestario. De hecho, el Ministerio de Educación desde el 2009 está pagando nóminas de maestros con préstamos. No es suficiente lo que tenemos en educación, lo cual también constreñe a los ministros de Educación a decidir en qué van a invertir o no van a invertir. En ese sentido, pasan por decisiones, y esas decisiones también tienen prioridades. En el caso de la alimentación escolar es fundamental porque está claramente establecido que un niño que no tiene una alimentación adecuada, particularmente no tienen que comer a la hora de entrar a la escuela, es fatal, no rinde. En ese sentido, lo que nosotros estamos observando es también una burocracia que no funciona. Lo que decía Walter, unos sistemas administrativos que no funcionan. De hecho, una de las prioridades que nosotros tuvimos cuando yo estuve en el ministerio fue la alimentación escolar, dado que ocurrió lo del corredor seco y toda la dinámica de ahí. Y lo que se pretendía era articular planes muy bien establecidos, e incluso trajimos a personas de América Latina que contribuyeran con nosotros. Sin embargo, también hay que señalar los problemas que está teniendo el actual gobierno con este tipo de programas, con programas como becas, programas también como alimentación escolar, dado que sus prioridades son otras. Déjeme que la interrumpa. La argumentación principal que dan para suspender las 10.000 becas que daban de 2.500 quetzales por año escolar a los becados es el desorden administrativo con el que se encontraron. Y con eso sí tiene usted responsabilidad o en todo caso usted podría responder por eso. Sí, digamos de que a mí me tocó, porque yo fui uno de los de las ideas de becas, precisamente. Entonces hay becas escolarizadas y no escolarizadas. De hecho, la información está ahí. Lo que pasa es que también lo que tenemos que ver es que prácticamente casi a 9 meses, 8 meses de haber tomado posesión, yo creo que el argumento ya no va. Se cae. Se cae, sencillamente. ¿Por qué? Porque sencillamente o se tiene experiencia en el Ministerio de Educación o no se tiene experiencia. Y yo creo que en ese sentido se dejaron bases de datos porque no se pueden dar sencillamente plata por dar plata. De hecho, la Contraloría de Cuentas hizo varias auditorías. Y lo que encontraron fueron 20 repeticiones, 20 casos de aproximadamente 14.000 becas que se dieron. Walter, lo que yo no entiendo es, ¿por qué razón tiene que haber algún cambio con la constancia en la entrega, por ejemplo, de las becas o en la entrega de los alimentos con el cambio de gobierno? ¿Por qué tendría que ser distinto? Si esto es un asunto estrictamente administrativo, burocrático, técnico, si lo quieren ver ustedes así. Se elige a ¿cuántos? 14.000
alumnos del ciclo básico y diversificado que van a ser objeto de la entrega de esta beca anual. No tendría que haber razón por la cual esos 14,000 cambien aunque haya llegado un gobierno nuevo. No tendría que haber razón porque se revisen esos listados si fueron elegidos de manera técnica. Sí, el problema es que muchos no han sido elegidos de manera técnica, ¿no? Entonces habían casos, por ejemplo, en la Contraloría encontraron casos de que se repetían personas que recibían becas, casos como que no cumplían los requisitos, o en las bases de datos aparecían niños de menos 4 años, por ejemplo, que estaban recibiendo becas. Entonces, sí, es bien complejo la administración del Ministerio de Educación porque es gigantesco. Y básicamente lo que hay que hacer es revisar cuáles son los sistemas y por qué es que no están funcionando. Y ciertamente ahorita ya no se sostiene el hecho de que se encontró todo patas arriba y vamos a arreglarlo. Pero lo que quería hacer esta administración, según tengo entendido, es como retomar todo, crear un sistema de información adentro, que hasta la fecha todavía no lo han levantado. Y ya perdieron un año. Y hay que decir de que ahorita lo único que tiene el Ministerio de Educación son algunas becas de tecnología y algunos recursos que quedaron de préstamos del Banco Mundial para otorgar becas, porque con la nueva creación del Ministerio de Desarrollo se pasaron todas las becas hacia eso. También tiene un programa que le llaman de bolsa de estudios. Más o menos 13,000 beneficiados que les dan 900 quetzales al año. Se los dan en 2 o 3 pagos porque no tienen la logística para entregarlo mensualmente. ¿De qué sirven 900 quetzales para un alumno de diversificado o de básico en la forma en que se pagan? O incluso en primaria. Sí, únicamente los usan para sacar, digamos, algunas fotocopias, comprar algunos libros, pero sí, si no se les entregan pertinentemente no van a servir de mucho, porque si yo estoy recibiendo hasta en octubre dinero para comprar los libros, ya no me va a servir. Pero es que ese problema de administración lo vemos en la compra de textos escolares, en la entrega de la refacción escolar, en las becas, en las bolsas de estudio. ¿Por qué el Ministerio de Educación tiene tantos problemas para la parte administrativa? O sea, cuando hablamos de la refacción escolar es comida, es aprendizaje, es incluso sobrevivencia. ¿Por qué no son capaces de poner orden ninguna administración? No solo es como si no hubiera convicción en que eso se tiene que dar. Lo que ha ocurrido también es lo siguiente. Yo creo que es una dinámica también de continuidad, a pesar que el Ministerio de Educación está mucho mejor que otros ministerios. Eso indudable. Y eso se los puedo garantizar. Pues no estamos para hacer fiesta, ¿no? Exactamente, no estamos para hacer fiesta, y adicionalmente les digo algo. De hecho, este programa de becas precisamente se transfirió al Ministerio de Desarrollo Social, donde la capacidad de ejecución ha sido mínima, y no solo es de becas, sino también es de los programas sociales. Escuelas abiertas, jóvenes protagonistas, prácticamente los desaparecieron, y eran parte de los becarios, porque también parte de las becas surgen como consecuencia de que al estar asistiendo a zonas de mucho riesgo social, la gente quiere seguir estudiando, pero no tiene recursos económicos. Entonces también surgió como un hecho de poder ampliar el programa de becas, porque también el Ministerio tiene otros programas de becas de excelencia, donde efectivamente van los mejores estudiantes que tenemos, que son pobres y que efectivamente pueden escoger establecimientos educativos y que se les paga la colegiatura. ¿Y eso lo pagan con puntualidad? Sí, se paga directamente a los colegios. De hecho, uno de los cuestionamientos que yo también tenía era porque no los colegios también ofrecían becas, porque estamos hablando del Colegio Americano en el Sur, por ejemplo, donde efectivamente hay buenos estudiantes y que ganaron premios nacionales a la química, a la matemática, gente muy talentosa. Sin embargo, el problema no solo es ese, el problema es cómo el país garantiza que efectivamente todos tienen igualdad de oportunidades para poder asistir a la escuela, por lo que significa la escuela también en su vinculación hacia el trabajo y hacia otros aspectos básicos de la participación, y sobre todo también cómo erradicamos la pobreza en el país y cómo ofrecemos particularmente también medidas que garanticen, unas políticas particularmente para jóvenes que viven en riesgo social, y por eso fue que se había creado esto. Yo lo que veo es esto, yo lo que veo es de que efectivamente cada administración lamentablemente hace borrón y cuenta nueva, y entonces deja de ser un problema técnico